Buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. Primero y principal, dejarle el saludo de Federico Giuliani, que es el secretario general de ATE y de la CTA. Gracias por estar en nuestra casa. Federico le surgió un problema familiar, por lo cual se tuvo que volver. Y no quería dejar de estar él acá y de hacerle sentir el compromiso que tiene la central para con el pueblo cubano, para las relaciones institucionales que hemos ido llevando. Y bueno, por eso era especial que hoy muchas compañeras estuvieran acá apoyando, pero participando para no solo para escuchar, sino para aprender de las experiencias que ustedes nos traen. Cuba está pasando por un momento complicado, donde hace años que resiste al bloqueo, pero creo que en estos momentos donde se han apoderado de su pueblo, se siente el temor, pero la resistencia que el pueblo construyó a lo largo de los años y que sigue resistiendo a pesar que tiene instalado un gobierno fascista en su país, en su población, y ellos resisten. Agradecerles a quienes están hoy para disertar y poder darle la bienvenida a nuestra casa, a Claudia. Muchas gracias, Claudia, que con ella nos cruzamos y vamos a estar hoy abriendo esta charla de debate. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Acá estamos haciéndole el aguante al Fede. Así que yo quería, agradecer que estén y después presentar a Walter Soriano. Walter es un compañero jujeño, becado y graduado en Cuba, es abogado y tiene muchísima experiencia. Bueno, ha vivido una experiencia hermosa en Cuba como estudiante y también como militante de la FEU, de la Federación de Estudiantes Cubanos. Y bueno, y después están las compañeras, la doctora Lice Vázquez, que atiende Jujuy. Estamos haciendo un trabajo muy profundo en las comunidades de la cuenca de Salinas, donde los hermanos y las hermanas están resistiendo al extractivismo de litio. Eso también después podés referirte a cómo está la situación en Jujuy. Y la doctora Dailín Cárdenas, que es nuestra oftalmo, que está ahí dirigiendo y ejecutando toda la misión Milagro en el Hospital Ernesto Che Guevara. Lice también está en el Hospital Che Guevara, pero la tienen la mitad del tiempo en Jujuy. Así que le quiero dar la palabra a Walter para que empieces por donde quieras. Bueno, mejor me paro, siento, perdón, para que me ven. Buenas tardes, yo soy Walter Soriano, me fui a Cuba, fui becado por Cuba en el 2023, plena crisis, ¿no?, de nuestro país. Sí, y bueno, justo ya íbamos saliendo, digamos, y no había todavía la posibilidad, y bueno, Cuba me dio la oportunidad de estudiar, seguirme de estudio. Bueno, estudio de abogacía y justamente uno, como todo el mundo, se hace la pregunta a estudiar abogacía en Cuba. Pero aparte de estudiar, quería aprender del pueblo cubano también, ¿no? Me fui con esa curiosidad también, porque en la secundaria también tenía bastante afinidad, los pensamientos con nuestro pueblo del Che y de Fidel y de otros compañeros. Bueno, estudié en Cuba, me recibí, volví en el 2010. ¿Qué es lo que representa Cuba para mí, digo, ¿no? Y a la cual traslado esto, ¿no? Y todos estos días venía haciéndome la pregunta, ¿no? ¿Qué representa para mí Cuba, ¿no? Y bueno, como a veces uno cuando está en un acto, ve un video, siempre sale lo que es Cuba para el mundo, para Latinoamérica. Y
uno pues, se pone a pensar y uno la verdad que es real lo que se dice de Cuba, digo de los compañeros y compañeras, sepan entenderme de qué mensaje, digamos. Eso de una es humanidad, porque lo he vivido, porque lo he palpado, lo he visto también. Es solidaridad, porque los compañeros y compañeras tienen la experiencia que uno tiene dentro de la facultad, hablando con compañeros y compañeras cubanas, el compromiso que tienen con América Latina, con el mundo, con la humanidad, y solidaridad porque uno lo ve a los médicos, los soldados de batas blancas que dice tanto Fidel, que dijo, en diferentes partes del mundo donde hay una necesidad, y bueno, uno lo ve como un faro, ¿no? Es todavía, para mí hoy sigue siendo un faro que ilumina a los pueblos oprimidos, ¿no? A los pueblos que hoy lo sufren más en nuestro continente latinoamericano. Y entonces uno dice, bueno, y recién escuchaba a la compañera también de resistencia, sí, Cuba justamente es eso también, resistencia para los oprimidos, ¿no? Resistencia al imperialismo, fue el que resistió y que sigue resistiendo al imperialismo, con fuerte mensaje que es esos valores y esos principios con que luchamos a este capitalismo salvaje que es el imperialismo materializado en Estados Unidos, ¿no? Y cómo Cuba resiste tantos años y cómo sigue siendo ese faro. Y también esa resistencia claramente es una síntesis de lo que es nuestro pueblo de Latinoamérica, porque nuestro pueblo tiene una historia de resistencia en diferentes lugares, ¿no? Y Cuba es la síntesis hoy de esa resistencia, la cual yo lo veo así, ¿no? Y yo traslado de acuerdo a lo que he vivido. Y bueno, por eso digo, Cuba es eso para mí, y eso lo quería, no dejarlo de decir lo que es Cuba. Y esos principios y valores que Cuba enfrenta al capitalismo salvaje, y eso, a modo personal, esos valores y principios me consolidaron a mí como parte de una comunidad que viene del interior, ¿no? De la capital, que viene en el interior de mi provincia, como todos, yo creo, otras provincias donde hay muchas necesidades, muchas desigualdades. Y bueno, esos valores y esos principios Cuba me lo consolidó. Y hoy por eso digo, ¿qué es Cuba para mí? Porque yo hoy me siento sólido y acompañando a diferentes luchas de las comunidades, de los sindicatos, de los trabajadores en general. Y bueno, ahí estamos, en cada lucha, en cada pelea estamos en mi provincia. Yo en una de las luchas, ustedes sabrán, bueno, la represión que hubo en el 2023, también casi pierdo un ojo, bueno, ahí el lado de mi pueblo. Bueno, con eso conecto también lo que está pasando en mi provincia, en base a esos valores y esos principios, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con los recursos humanos, que tiene que ver con, no sé, con la igualdad en nuestro pueblo, ¿no? En nuestro lugar. Un mensaje que me quedó muy claro, yo tuve la oportunidad, bueno, de estar cuando Fidel estuvo vivo, cuando íbamos a la Plaza de la Revolución, cuando lo escuchamos a Fidel. Le contaba una anécdota que no pude saludarle a todos dos pasos ahí, a Fidel, porque otro compañero me sacó me empujó y bueno, pude saludarlo a él. Pero tuve la oportunidad, él decía, bueno, que forma compañero y compañero de América Latina a sus pueblos para que volvamos al lugar, para que volvamos y desarrollemos nuestro territorio. Y yo eso lo tomé a pecho, digamos, y estoy en mis lugares, y estoy en mis territorios, ayudando en lo que pueda, en lo que necesite, sin ninguna condición. Bueno, hoy Jujuy, ustedes saben que ha pasado la reforma constitucional que nosotros tenemos del 2023, donde se hizo muchas modificaciones o derechos fundamentales que se han logrado de largas luchas y largas
digamos, años de peleas, digamos, para lograr estos derechos. Bueno, Gerardo Morales, con una ley, con esta reforma, lo que hizo es, aparte de quitar derechos a los trabajadores, atacó muy fuertemente a las comunidades originarias. Ustedes me van a entender lo que está pasando ahora. ¿Por qué tengo que explicarlo esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muy conocido fue Gerardo Morales, que salió a decir que están regulados los derechos de los pueblos originarios, y a las cosas que no es así, porque hay artículo en la Constitución que habla de los recursos naturales, del agua, de las tierras que pasan a disposición exclusiva digamos, como bienes originarios del Estado. ¿Y quién lo dispone eso? La provincia, el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? En mi provincia existe un montón de comunidades. Está la comunidad, bueno, ¿qué pasa? Son unos cuantos que tienen una personería jurídica, un relevamiento de propiedad comunitaria, digamos. ¿A qué me refiero con la comunidad tiene su hogar, digamos, su territorio? Viste que para que se ubiquen, por ejemplo, en un lugar determinado donde hay un río, a donde siempre pastaron la oveja, donde está el río, a donde está la piedra, donde está el árbol, eso tiene un límite, eso tiene una forma. Bueno, el Estado, ¿qué pasa? Eso se hacía un relevamiento, y entonces se sacaba la personería y bueno, esa era la casa, porque esa es la vida ancestral. Entonces, todo lo que no tenían ese relevamiento ni personería jurídica, lo que hace el gobierno provincial es, no, esto es de la provincia. Mire que las comunidades habitan años ancestrales en esos lugares. ¿Entiende? Y entonces, ¿qué hace el gobierno provincial? Hoy está pasando. Va con ese artículo, está sacando a todas las comunidades, a los miembros de las comunidades, en Pumamarca, el conocido lugar turístico, en la zona del litio, está sacando con eso. Ahora, y esto se sigue profundizando con la llegada del gobierno nacional. Se quitó la ley, por ejemplo, la 26160, que era, digamos, que no permitía el desalojo a las comunidades originarias de su territorio. Bueno, el gobierno nacional actual lo sacó, ya no es vigente. Eliminó instituciones que de alguna forma eran como un paliativo, como una ayuda, de algo bueno o malo, pero estaban para velar el tema de los derechos de las comunidades originarias. Toda esa sumatoria hizo que hoy nuestra provincia sea un sector, digamos, sin derecho, no existe el Estado de Derecho, inclusive la justicia, todo está a favor del gobierno provincial. Está todo armado desde hace tiempo. Imagínense, del 2015 viene todo armado y que eso se replica a nivel nacional. Para que se den cuenta, es casi lo mismo paso lo que vino haciendo Gerardo Morales. Claramente hubo una previa, seguro, conversación, porque Patricia Bullrich, cuando a nosotros la comunidad reprime, lo felicitaron, inclusive en ese momento el presidente no era el presidente, dijo que todavía tenía que ser más duro, pero entonces todo sigue una política, digamos, que viene bien pensado. Lo cuento esto para que tengamos en cuenta cómo, digamos, tal vez, inclusive plantearnos si nuestra democracia hoy, cómo lo estamos viendo, ¿no? Y cómo lo vemos hacia el futuro. Porque nosotros lo hemos pasado todo, uno creía que nunca, supongamos, que te vayan a meter o a privar de tu libertad por tuitear o por dar un like a un Twitter. Hoy te meten preso allá en Jujuy. Si vos hablas de Gerardo Morales o algo, te meten preso. Entonces, ¿hasta dónde hoy se está armando los sectores minoritarios que siempre salen beneficiados? Hay que pensarlo también, porque en su momento existían los milicos, hoy existen otras armas que están invirtiendo, que son los medios digitales. Entonces, ¿por qué digo? Porque lo que hacen en Jujuy es eso. Así que sí, compañera. No, claramente, porque Milagro Sala representaba una amenaza a las políticas que querían llevar adelante, que hoy están llevando. De hecho, que esa política, por eso le digo, no fue pensado
de noche a la mañana, sino que fue un proceso, ¿ya? Porque tenían que eliminar, como sacaron a Milagro Sala, el Primer Año de Libertad, como también a los sindicatos, como también a trabajadores que iban y protestaban, se le armó causa, se le metía privados de libertad, todo de ahí para allá. Hay un montón de historias de lo que tiene, si vamos al detalle, lo que es el perseguimiento por parte del Estado. Sumado, pero ¿cuál es el eje principal aquí? La entrega de los recursos a las mineras. Hoy el extractivismo, todo se gobierna para el extractivismo. Hoy nuestras comunidades del lugar de Jujuy son los sectores de sacrificio. ¿Por qué? Porque la ley de glaciares, que se hizo hace poco la reforma, es por el agua dulce. Para sacar el litio sale barro, digamos, sale como uno le conoce en la tierra, digamos, pero tienen que lavarlo. ¿Y cómo lo lavan? Con cal, lo lavan con agua y con otro químico y crean una pileta gigante. Imagínense, ya hay una contaminación asegurada, no hace falta que yo lo desarrolle, ni venga un técnico a decirle que contamina. Y bueno, todo eso, entonces, se legisló y se legisla para las mineras hoy. Las tierras, como te decía, crearon una legislación, en este caso en la Constitución, ¿para qué? Para estar al servicio de las mineras. Porque a dónde hace falta explotar una minera, bueno, ahí está, no va a haber impedimento, las comunidades no existen, la figura legal, tengo la justicia, es todo un aparato, por eso digo, yo creo que se inició y es pensado. La compañera Milagro es parte de ese proceso de esto, de este robo, este saqueo que están haciendo, para tener en cuenta. Bueno, eso lo quería trasladar, compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias y seguramente después abriremos el debate. Vamos a seguir con las compañeras. Bueno, entonces esperamos. Bueno, podemos seguir hablando de lo que dijo el compañero Walter y cuántas coincidencias, ¿no? Porque me toca ser la secretaria adjunta de la CTA en este momento. Vengo de mi organización de base, el trabajo territorial. Y el 28 de agosto fuimos a pedir alimento a la Municipalidad de Córdoba, donde sufrimos una dura represión, donde a Federico se lo llevan detenido 3 días, pasa por la cárcel de Bower, le quebraron el brazo. Nosotros, 14 compañeros más, también fuimos llevados 7 horas a un calabozo en tribunales, después 8 horas en la cárcel de Bower, donde pasamos las peores horas de nuestras vidas, creo. Muchas de las compañeras están acá porque son referentes de comedores y merenderos que solamente íbamos a pedir alimento. Y tuvimos 5 requisas en 14 horas, donde nos humillaron, y era reclamar un derecho, ¿no? Y qué lejos estamos de lo que pasa en Jujuy y de lo que pasa con este gobierno fascista, donde vino a instalar el odio, donde vino a instalar ese poder que quiere disciplinarnos, cuántas necesidades hoy pasamos, cuánto le debemos o debemos de aprender de Cuba, que resistió, que tiene una educación brillante a pesar de todo, cuánto le debemos a Cuba en esas brigadas solidarias humanistas de salud, cuánto nos queda por aprender y por llevar adelante, y las comparaciones que se hace con Jujuy, lo que pasa en Córdoba, donde el gobierno que nos toca quiere ser el mejor alumno y aplica estas políticas, y fíjense en lo que nos hicieron. No solo les bastó con llevarnos presos, con hacernos pasar humillaciones, tortura psicológica, que incluso de penitencia y por castigo nos quitaron todos los recursos para los comedores y los merenderos. Entonces, es un lineamiento de este gobierno que lamentablemente esperemos que la gente ya le dé su castigo y se vaya. Creo que es necesario
seguir peleando y resistiendo. La universidad tiene que ser pública y gratuita y que nuestros hijos lleguen, porque somos trabajadores, porque nuestros hijos merecen ir a la universidad, nuestros hijos necesitan y deben ser profesionales para un país mejor. Y esa no va a ser una tarea simple, eso es una tarea que nos tenemos que dar el día a día. De financiar a las universidades no es casual, es el propósito para que vayan dejando de funcionar, porque también nos pasa eso, ¿no? Con los mismos lugares del Estado que van quedando, pero van quedando un cascarón vacío, como va a pasar en la universidad, porque al no haber los recursos económicos, sí, la carrera va a seguir, la universidad va a estar, pero no va a poder desarrollar porque no va a haber los recursos necesarios para poder llevarla adelante. Tenemos un ANSES que lamentablemente cada vez hay menos trabajadores, es un cascarón vacío, no responde a las necesidades y eso va provocando que el Estado desaparezca, que el conjunto de la población pierda derecho día a día y que el modelo que ellos vienen a instalar cada vez se profundice más. Entonces, ¿cuánto debate por la situación política de nuestro país y cuánta mirada tenemos que tener a ese pueblo cubano que resistió? Y vaya, si somos solidarios entre nosotros, que bancamos esa olla para que miles de personas coman y que por ahí muchas veces somos el dique de contención para que este país aún no revienten, pero revientan nuestros comedores, revientan nuestros merenderos y como decimos con las chicas, revienta nuestra cabeza porque vemos cómo hacemos para sacar un recurso más, un recurso menos, para poder hacer una olla no 2 veces por semana, 1 vez al mes. Y revientan esas ollas, lamentablemente. Entonces, creo que la tarea, la discusión y esto que hoy hacemos acá, y que me gustaría que muchas de las compañeras aprovechen a Claudia, a Walter y a las compañeras para poder debatir en qué, cómo y dónde podemos ir cambiando la situación en la que estamos pasando hoy nuestro pueblo y cuánto tenemos que aprender de Cuba, que sigue resistiendo. A pesar, ahora lo están asfixiando con el petróleo, donde para Cuba el petróleo es todo, donde la electricidad deja ya de tener un funcionamiento normal, cada vez lo asfixian y el pueblo resiste y es ejemplo, y es donde han salido los mejores médicos del mundo, donde tienen los mejores profesionales. Y a pesar de toda esa asfixia que el pueblo cubano sufre, aún tiene esos mejores profesionales. Entonces nos queda la esperanza que si seguimos resistiendo y que si seguimos dando pelea, nuestro país también va a ser tan grande como Cuba. Bueno, queríamos pasar un videíto que Juan había preparado, pero nos falta un cable, así que no hay video. Pero, ¿cómo? Bueno, o por ahí lo están mandando. Yo quería contarles que hay más de 1000 graduados y graduadas de Cuba en Argentina. La mayoría son médicos y médicas, pero también hay licenciados en deportes, geólogas, psicología, enfermería, ingenieros. Y nosotros pensábamos que, bueno, que lo que tiene que quedar claro no es que Cuba nos necesita, es que nosotros necesitamos de Cuba. Pensemos qué sería de Pakistán cuando el terremoto, si Cuba no hubiese extendido su brazo solidario y no hubiese mandado miles y miles de médicos, médicas y profesionales en general de la salud a ayudar a ese pueblo lejano que pocos estaban dispuestos a ir. O Haití, que Haití no está desde ahora o desde cuando el brote de cólera o desde cuando el terremoto, está desde hace años. Y acá tenemos a Dailín, que fue internacionalista en Cuba. ¿Qué sería de Venezuela si no hubiese existido
barrio adentro. Y acá tenemos a Lídice, que fue internacionalista de Venezuela, o de Brasil, cuando existió la misión Más Médicos, que también Lídice estuvo en Brasil. Y tantísimas historias. Chile, cuando el terremoto, cuando casi Cuba no tenía médicos porque hacía poquito que había triunfado la revolución. Sin embargo, tanto a Chile como a otros países compartió lo que se tenía. Porque esa es la solidaridad, no es dar lo que nos sobra, es compartir lo que tenemos. Y Cuba siempre lo compartió. Y lo tremendo de todo esto es que Cuba no está siendo solo bloqueada por el petróleo. Decirles que Estados Unidos tiene un programa, que si mal no recuerdo se llama Parole, el programa contra los médicos, que ¿qué hizo? Denunció a Cuba por esclavitud y trata de personas. Esclavitud hacia los cooperantes, o sea, como que esclaviza a las compañeras y a los compañeros que están en el mundo. Como los denunció por esclavitud y por trata de personas en Naciones Unidas y demás, y los países tienen firmados tratados internacionales contra la trata y contra la esclavitud, ¿qué hizo? Empezó a sacar las misiones, empezó a apretar a los países para que levanten las misiones. Eso es un genocidio, compañeros y compañeras, porque no es que Cuba se va a salvar porque está en Guatemala, es que cuántos guatemaltecos y guatemaltecas se salvaron y vivieron gracias a los médicos y médicas cubanas. Estamos hablando de Brasil, de Guatemala, de Honduras. Bueno, decirles que casi la única misión médica que va quedando somos nosotros y nosotras. Y hay que cuidar ese centro oftalmológico. Y ese centro existe porque no es del gobierno, porque es de la fundación. Ahora, la fundación no fue idea de los 3 o 4 que integramos la fundación. La fundación fue idea de Fidel. Fidel planteó que había que armar una herramienta que nos permitiera el sistema para que esto sobreviviera por siempre. Por eso se llama Un Mundo Mejor es Posible. Porque cuando Fidel estuvo en Argentina, dijo 1 y 1000 veces que un mundo mejor era posible. Por eso, compañeros y compañeras, hay que abrazar a ese hospital, porque ese hospital es de Córdoba, es del pueblo argentino. Y va a seguir estando en la medida que todos y todas lo abracemos. Yo quisiera, después que, no sé si quieren ahora abrir las preguntas para Walter o si prefieren que le demos la palabra a las compañeras. ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen preguntas o seguir? Perfecto. Le damos la palabra entonces a Lidi. Buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí y por recibirnos en este espacio. La formación de médicos cubanos, lo que es muy difícil de entender para muchas personas es la integralidad con que se forma el médico cubano. Por eso es que nos podemos desarrollar en diversos ambientes, en diferentes países, en diferentes culturas, porque amén de que realizamos una labor humanista, pero tratamos a el paciente, la comunidad, el colectivo y hacemos atención primaria de salud. Que la atención primaria de salud como base del sistema de salud ayuda a promocionar hábitos saludables, a realizar prevención de enfermedades y sus complicaciones. Y eso es lo que hace que lleguemos al corazón de cada comunidad, al corazón de cada persona y logremos curar males y aliviar enfermedades. Eso es muy difícil de entender porque en un mundo donde la medicina está mercantilizada, es muy difícil entender el lazo humano que nosotros logramos tener con cada persona. Entonces, por eso se afianzan también campañas sobre y calumnias sobre nuestra labor en cada lugar.
La formación integral que hemos tenido nos ha permitido desarrollar sistemas de salud en lugares donde hemos llegado, en comunidades donde hemos llegado. Hemos participado en cosas tan ajenas supuestamente a la medicina y a la salud, como construir una clínica de diagnóstico integral, como construir una clínica de optometría, como cualquier actividad que se pueda ligar a realizar actividades de salud en la atención primaria, hemos estado ligados a eso. Gracias a toda esta formación internacionalista, humanista que recibimos en nuestro país. El internacionalismo no solo ha sido para la formación de los médicos cubanos, el internacionalismo también ha sido para la formación desde la Escuela Latinoamericana de Medicina de profesionales desde otros países donde con su llegada a Cuba también desarrollaron toda esta formación y que muchos practican en sus países y que muchos les ha posibilitado ayudar en sus comunidades. Y bueno, y a nosotros nos ha ayudado también todo este intercambio a poder desarrollar entonces actividades que hacemos acá. Somos argentinos, pero estudiamos, nos relacionamos con las comunidades, entendemos las necesidades y logramos ayudar, como bueno lo estamos haciendo en este momento acá con la Operación Milagro y con otros proyectos que estamos desarrollando para desarrollar la promoción de salud a nivel comunitario en las comunidades que por falta de atención primaria de salud pues podrían necesitar todas estas orientaciones. Entonces, creo que es eso lo que nos lleva a cada rincón, la integralidad con que hemos sido formados y la humanidad que nos han sembrado y creció dentro de nosotros. Bueno, buenas noches. Las brigadas médicas cubanas se han distinguido en el mundo desde su surgimiento por llevar la solidaridad y el humanismo a todos aquellos pueblos donde hemos participado. Y eso es importante porque a veces son valores y principios que tenemos nosotros integrados por la formación cubana, por la educación cubana, por la sociedad cubana, por la revolución cubana. Y esos valores para nosotros es algo normal, practicarlos es normal, no son nada. Es decir, nacimos con la revolución, al menos nosotras dos nacimos con la revolución y eso fue lo que nos enseñaron. Conocíamos del capitalismo por lo que se ve en el televisor, por lo que te dicen, por los discursos de Fidel, que hablaba mucho, pero verlo así y vivirlo solo cuando salimos de misión. Entonces, gracias a esa formación es que nosotros podemos llegar a los lugares más lejanos y hacer la labor por la cual fueron hacia ese lugar. Las brigadas, no solamente médicas, también hay internacionalismo en otras profesiones, en la construcción, en la educación, en el deporte, en el trabajo social. Es muy variado, incluso hasta personal administrativo cumple misión. Pero bueno, en el caso de las brigadas médicas cubanas, es algo que distingue y cuando llega el cubano, lo primero que sienten los pobladores que son atendidos por los cubanos es que, ay, me trató bien, ay, me examinó, me puso la mano, me miró, me preguntó. Y esas técnicas que son técnicas de la medicina cubana que está orientada hacia que la persona es una persona, no es una cosa, no es un cliente. Y además nosotros también practicamos la clínica, es decir, como decir, a ojo. El ojo es el que ve, desde que el paciente entra, ya más o menos vamos haciendo el diagnóstico.
eso apoyado por el interrogatorio y después por el examen físico. Y nosotros, yo recuerdo cuando estudiábamos medicina, que nuestros profesores eran tremendos profesores de medicina, y ellos con todos aquellos síntomas floridos y el examen físico te decían un diagnóstico, y de verdad que era ese diagnósticos difíciles. Después se le practicaban los medios de diagnóstico y decían, el profesor es bueno porque lo que dijo es lo que es. Y entonces había que aprender todo lo que tiene que ver con las enfermedades, sabérselas todas completas, aprender a hacer un buen examen físico para parecerme al profesor y poder decir, el paciente solo con el examen físico puede tener esto, acercarme al diagnóstico. Y después, bueno, los medios de diagnóstico nos apoyan, nos ayudan. Pero en el mundo es al revés. En muchos lugares no es así. Es primero te hago todos los exámenes y después veo los exámenes y por los exámenes te digo cuál es. Qué bueno tener toda la tecnología para hacer todos los exámenes, eso es magnífico. Pero, ¿qué falta? El contacto con la persona, el hablar con la persona, porque hasta la palabra cura y el escuchar a esa persona cura, forma parte del tratamiento. Entonces, esa paciencia de sentarse, escuchar, mirar, observar, tocar, eso es formación de la medicina cubana. Ya les digo, son cosas que las tenemos incorporadas y que no nos damos cuenta que surten un efecto. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando salimos de nuestro medio a otros lugares que supuestamente tienen una medicina avanzada, pero falta el contacto humano. Y muchas veces es el contacto humano el que distingue a la Brigada Médica Cubana. ¿Por qué buscan a los cubanos? Por ese contacto caluroso con los pacientes. Porque le damos el beso, le damos la mano, le damos un abrazo, le pasamos la mano. Somos así, nos gusta. Tocamos, pasamos la mano. Y eso es bueno, porque la persona se siente cerca, la persona siente confianza de contar y de preguntar además, y de recibir una información verídica. ¿Sí? Muchas veces los pacientes que van a la consulta me preguntan, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y qué pasa con esto? O van a buscar una segunda opinión. Bueno, yo le digo toda la verdad, lo que hay, lo que yo veo. Y a veces me preguntan, ¿y qué vamos a hacer? Yo digo, bueno, mira, en Cuba, si estuviéramos en Cuba, hiciéramos esto y esto y aquello. Como estamos aquí, vamos a ver cómo podemos o resolver o derivarte o al menos asesorarte para que sepas qué es lo que puedes hacer. Pero aún así, sin poder resolver todo, porque no tenemos para resolverlo todo, los pacientes se sienten bien atendidos. ¿Por qué? Por todo eso que les he comentado, por ese contacto físico y porque se ven al mismo nivel. Nosotros no estamos por encima de nadie, estamos al mismo nivel, somos personas. Y es el mismo trabajo que se ve con los proyectos que se están haciendo en Jujuy, los pacientes de Jujuy que se vienen a operar al centro oftalmológico, se sienten bien atendidos, salen satisfechos, no porque estén en un hotel 5 estrellas, porque ni mucho menos el centro oftalmológico es un hotel 5 estrellas, sino porque se sienten bien atendidos, sienten el cariño. Y eso es lo que distingue las brigadas médicas cubanas. Aquí somos nosotras dos, en otros lugares son brigadas inmensas, con muchos médicos y otro tipo de personal, de enfermería, técnicos, que están allí haciendo su labor. Y luego están las brigadas Henry Reeve, que son las brigadas que van cuando están los desastres, las inundaciones, las epidemias, los terremotos, que también, aunque su estancia es un poco más corta, pero tienen es decir, su actividad es de impacto, porque van a resolver un problema en específico. Y muchas veces Cuba se brinda a los lugares donde nadie quiere ir. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió con este crucero, ¿era inglés? De Inglaterra. Con la COVID, que nadie lo quería recibir. Sin embargo, Cuba dijo, nosotros los recibimos. Y se dispusieron todo, se arregló todo para que ellos pudieran bajar, pudieran ser examinados, pudieran ser atendidos, y después, bueno, se dispuso para que ellos viajaran a su país, a sus países, porque eran de varios países que venían en el crucero.
Entonces, cosas así las hace Cuba. ¿Por qué? Porque queremos, no, porque es nuestra humanidad, es nuestro sentir, es nuestra forma de ser. Y es precisamente lo que vamos y llevamos a estos lugares. ¿Y qué pasa entonces? Que el imperialismo no se conforma, porque tampoco somos, no le vamos a hacer competencia a ellos en la salud. Sin embargo, ellos tienen que, se sienten que eso no puede ser, porque no podemos permitir la dignidad, porque no podemos permitir la solidaridad, porque no quieren, porque no nos pueden permitir nada, porque hicimos la revolución ahí en sus narices y nos hemos sostenido a pesar de todo el bloqueo, a pesar de todas las necesidades, a pesar de todos los periodos que hemos tenido, periodos buenos, periodos malos, periodos peores, periodos intermedios. Hemos pasado mucho y estamos pasando actualmente mucho trabajo, mucha necesidad, mucho sacrificio. Ese pueblo que cada día se levanta y va a trabajar y hace sus rutinas de la casa y tiene que sostenerse sin luz, sin transporte. Ahora hubo un poquito más de luz con el barco ruso que entró, pero bueno, eso es así. Tenemos un mes que estamos un poquito mejor y otro que volvemos de nuevo a los apagones de más de 12 horas. Entonces, se imaginan, la vida se atraviesa por eso, porque no hay luz, porque no hay transporte, se levantan por la mañana y para ir al trabajo o a la escuela y no hay luz, llegan a la tarde y no hay luz, todo el día sin luz. Entonces es bastante difícil la vida en esas condiciones. Sin embargo, ahí está el cubano. En el 1 de mayo, mientras le pongan una conga, ahí estamos para bailar, ¿sí? A pesar de todas las necesidades, nosotros bailamos, nosotros cantamos, nos gusta compartir y, por supuesto, ir a defender la revolución. Cuando se trata de que el imperialismo quiere ponernos las botas encima, olvídense de eso, que el cubano va para la calle, porque también es nuestro principio defender la revolución. Y sobre todo la soberanía, y sobre todo la dignidad, porque reconoce que a pesar de todas las dificultades, eso que tenemos no lo vamos a tener en más ningún otro lugar. En más ningún otro lugar. Y eso lo vivimos también cuando salimos de casa. Salimos de Cuba, nos vamos a otro lugar y estamos viviendo el capitalismo como es. El paciente que no se puede atender porque no tiene dinero, porque no tiene obra social y porque allá voy yo también a llorar porque no tengo cómo resolver los problemas del paciente. ¿Qué hago? ¿A dónde lo mando? ¿Qué le digo? Entonces son cosas también que nos duelen a nosotros. Saber que tiene solución y no poder darle esa solución porque el sistema de salud en el público no existe y después tiene que ir al privado y tiene que pagar. Entonces eso nosotros no lo vivimos. La salud es pública, es gratuita, universal para todos por igual. Hay acceso, hay salud, hay instituciones de salud en los lugares más recónditos de Cuba, en la montaña, en el campo, en la ciudad, en las provincias. Tenemos diferentes policlínicos, consultorios médicos, hospitales, es decir, es accesible la salud y todo lo que hay en Cuba, todo lo que en temas de investigación de medicina se aplica para la población. Eso no, bueno, puede ir para afuera, pero la población primero. Las vacunas de COVID fueron para la población. Y gracias a eso logramos salir de la pandemia y controlar la pandemia. Y como eso, muchas otras vacunas y medicamentos que son creados por Cuba, muchos años de investigación científica para darle esa respuesta a la población. Y gracias a eso, porque si vamos a depender de hecho dependemos muchas veces de materias primas que vienen del extranjero, que nos los bloquean también, y no permiten que entren las materias primas para hacer los medicamentos en Cuba. Por eso hay déficit de medicamentos. Y como eso, muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no quieren, no les gusta que Cuba esté ahí en esa isla y que haya socialismo y que haya dignidad. Eso ellos no lo entienden. No nos quieren dejar en paz. Quieren seguir ahí, quieren seguir ahí. ¿Y qué hacemos ante eso? Resistir.
resistimos con todo lo que tenemos, pero tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque Cuba es precisamente ese ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Si nos ponemos, si nos unimos, por supuesto que sí se puede. Y además que servimos de ejemplo para el resto de del mundo y en este caso de Latinoamérica. ¿Cómo vencemos al imperialismo? De esa manera podemos vencer al imperialismo, a través del ejemplo, a través de la dignidad. Y entonces por eso para nosotros es tan importante resistir. Muchas gracias. No, quería comentarles o decirles que cortar el petróleo a Cuba es cortar un montón de cosas. La electricidad en Cuba se genera por usinas termoeléctricas, o sea, necesitan petróleo. Si no hay petróleo, no hay luz. Si no hay luz, no se puede operar porque los aires acondicionados de los quirófanos no funcionan. No se pueden fabricar medicamentos porque los laboratorios no funcionan. No se puede juntar la basura, compañeros y compañeras. ¿Qué quiere el imperialismo? Que haya virus, que se muera la gente, que suba la mortalidad infantil, que históricamente Cuba, o desde que triunfó la revolución, tuvo la mortalidad infantil más baja de América Latina y el Caribe, inclusive más baja que algunos países del llamado primer mundo. Por todo esto, en el mundo hay una campaña para iluminar a Cuba desde la solidaridad mundial, devolverle un pedacito de todo lo que Cuba hizo y hace por nosotros y nosotras. En el caso de Argentina, es una campaña que es nacional y yo creo, bueno, acá está Lili, está Nené, del Movimiento de Solidaridad con Cuba, después pueden hablar con ellas para que les dé el alias. No importa cuánto, 1.000 pesos, 500 pesos, 10.000, 50.000, no importa. Es el hecho de devolver un pedacito de todo lo que Cuba hizo y hace por nosotros y nosotras, y de decirle al imperio, si ustedes le cortan la luz, el mundo va a iluminar a Cuba. Eso quería compartir. Y así se estuvo trabajando hasta que ya el programa en el 2011 ya dejaron de venir. Realmente lo único que fue doloroso que se cerrara el programa. Creo que para todos nosotros fue doloroso. Llegaban llorando y se iban llorando. Llegaban llorando, extrañando a su tierra y se iban llorando porque no querían irse de Cuba. Esa imagen de la guagua y siguen llevando para el aeropuerto y los niños, las lágrimas en los ojos de los niños y de las madres, yo la tengo muy fresca en la mente. Y nosotros los pediatras siempre decimos, un niño enfermo es una familia enferma. Era también una sociedad
traumatizadas, enfermas. Y el hecho de haber podido colaborar un poco con el restablecimiento de ese bienestar, de esa satisfacción, a uno lo llena de mucha honra. Eso fue un programa de amor, pero amor de todos. Amor de nosotros con los niños, amor de nosotros con el ser humano, amor de nosotros con nosotros. Porque a veces uno haciendo el bien está mejorando uno mismo. El 19 de septiembre del año 2005 queda constituido en Cuba el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias. Es una organización que hasta hoy no tiene precedentes en el mundo. El contingente se formó después que el gobierno de Estados Unidos rechazara el ofrecimiento que le hizo Cuba de enviar 1.586 profesionales de la salud para asistir a la población norteamericana afectada por el huracán Katrina. El 8 de octubre del 2005 tuvo lugar en el norte de Pakistán un severo terremoto. Más de 80.000 personas perdieron la vida y alrededor de 4 millones quedaron afectadas. Enseguida, el gobierno cubano actuó con celeridad y dispuso el traslado del recién conformado contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve, una brigada de 2.500 especialistas en medicina integral, enfermeros, tecnólogos de la salud y jóvenes egresados de la Escuela de Ciencias Médicas. Apenas una semana después del terremoto, la vanguardia del Henry Reeve ya estaba en las montañas del norte pakistaní, en la frontera con China, organizando la instalación de 32 hospitales móviles y ultimando detalles para el arribo de los especialistas. El trabajo de los médicos cubanos en aquella región solo puede ser calificado como épico. En mitad de un invierno feroz, complicados por las barreras del idioma y de la cultura, sorprendidos cada rato por temblores, de frente a niños mutilados y a patologías inexistentes en Cuba, como por ejemplo la desnutrición infantil. Pero la asistencia médica a los sobrevivientes de la tragedia no se interrumpió jamás. De hecho, para marzo de 2006, el 73% de los damnificados por el terremoto, es decir, más de 1 millón de pacientes, recibió asistencia del contingente cubano y se realizaron más de 10.000 cirugías de alta complejidad. It is my honor to be speaking to him. I want to right away express my extreme gratitude for the feelings, the warmth and the commitment that Mr. President is showing towards whatever we are suffering, the great suffering that we are having here in Pakistan. The doctors that have come from Cuba are doing an excellent job, and I personally and the Pakistani nation are extremely touched and extremely grateful to Mr. President. Yo deseo recordarle que para nosotros Pakistán es un gran amigo. Lo que hace falta es buena voluntad y personal capacitado para ayudar a su noble y valiente país. Nosotros los cubanos le agradecemos que nos haya permitido trabajar en apoyo del pueblo pakistaní y que puede tener la seguridad que podemos hacer más todavía. La Misión Milagro nace como iniciativa de los presidentes de Cuba y de Venezuela, Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías respectivamente, motivados por la gran expectativa generada en la población venezolana a raíz de la ampliación de las coberturas de los servicios de salud y con el propósito de ayudar a aquellas personas con bajos recursos para que puedan ser operadas de distintos problemas oculares. Then I couldn't walk as I want. I couldn't go by myself. So I'm thanking the Lord for sending me to Mr. Castro for what he has done for me, for my eyes. Es una campaña de contenido social y humanitario que no distingue ni en condición social, ni edad, ni raza de los pacientes. I have to have the glasses for me to see. I can see without glasses everywhere.
Las operaciones que se realizan en su contexto sin costo alguno permiten devolver la visión o también de curar diversos padecimientos oftalmológicos a ciudadanos de países del llamado tercer mundo. Es así como en abril de 2004 nace la Operación Milagro y en julio del mismo año se realizan los primeros viajes en busca de soluciones a las patologías oftalmológicas detectadas. Hay misiones de la Operación Milagro en Venezuela, en Bolivia, Costa Rica, en Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Paraguay, Granada, Nicaragua y Uruguay. Del año 2013, Cuba cooperó con el programa Más Médicos. Así, se incluye el gigante latinoamericano dentro de los países a los cuales Cuba brindaba su ayuda solidaria. Una vez un prócer latinoamericano, José Martí, faló: a medicina, verdadera medicina es la que precave, no la que cura. La participación cubana en Más Médicos se realizó a través de la Organización Panamericana de la Salud y se distinguió por ocupar plazas no cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades. En los primeros 5 años de trabajo, cerca de 20.000 colaboradores cubanos atendieron a 113.359.000 pacientes y en más de 3.600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80% de todos los médicos participantes en el programa. Cuba decidió retirarse en noviembre del 2019. Los cubanos dejaron Brasil debido a los insultos del actual presidente Jair Bolsonaro, que se propuso desmontar el programa e impuso una serie de condiciones inaceptables para estos profesionales. La medicina toda debe ser humanitaria. No consigo una medicina que no sea humanitaria. Por tanto, todo lo que hagamos en voz de salvar una vida o de la salud de las personas que nos rodean es bendecido. Creo que las medicinas tienen que ser humanitarias de por sí. La palabra es medicina. Autoridades sanitarias y políticas denuncian la grave situación de los municipios alejados y en las comunidades indígenas y quilombolas, que atrae a pocos candidatos y cuya población está sin atención médica tras el cese de los facultativos cubanos en la iniciativa. Sin los profesionales cubanos, Más Médicos contabiliza más de 1.000 abandonos y la población necesitada queda sin atención, cerrando así una de las páginas más tristes de la cooperación solidaria entre los pueblos, donde siempre los más pobres e indefensos son los que salen perdiendo. La experiencia de Cuba y la historia de solidaridad es un principio que nos ha caracterizado. Y no hemos hecho otra cosa que lo que han hecho otros países, dar una respuesta a la demanda y a la necesidad que tiene el pueblo turco. Ahí estaremos con otros muchos y como también hemos hecho en otras ocasiones. Mientras que necesite el pueblo, estarán nuestros profesionales. El primer país que visité fue por un intercambio internacional juvenil en Francia. En el año 98-2000 salí para la República de Haití, cuando los azotes de los eventos del ciclón Michelle y el Lili, que azotaron Centroamérica y el Caribe. Posteriormente salí a cumplir misión internacionalista en el Estado Plurinacional de Bolivia, representando la misión Milagro. Estuve en la República Bolivariana de Venezuela, en el Táchira, ayudando a que ese pueblo, a que los humildes de ese pueblo venezolano pudieran ver. Lo hacemos por razones humanas. Hoy estoy ofreciendo mi corazón por este hermano país de San Cristóbal y Nieves. Hoy estoy ofreciendo mi vida por el principio del internacionalismo proletario. Y si me toca caer, caeré. Principio, valor, abnegación, sobre todo humanismo. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más
apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Yo quería agradecerle a Walter especialmente, que vino de Jujuy, vino manejando. Nosotros estamos trabajando en la cuenca de Salinas con las comunidades que resisten también en nuestro país al extractivismo del litio. Y Cuba está ahí, donde está la resistencia. Como están acá en los barrios, Walter tuvo la oportunidad de ir con Lídice a diferentes comedores y emprendimientos comunitarios de organizaciones que también resisten y están en lucha. Y el centro oftalmológico está este año abocado a fortalecer las organizaciones sociales que están en el territorio. ¿A través de qué? De la promoción de salud, que decía la doctora. Hay formación de promotores de salud y de género y medio ambiente. Lo mismo en Jujuy. En Jujuy estamos trabajando en un proyecto de interculturalidad porque nuestro país discrimina y mucho. Entonces estamos tratando de articular la voz de las comunidades para que llegue lo más posible nuestro granito de arena. Entonces, nada, agradecerle enormemente a Walter, que vino desde Jujuy, y además decir que es un orgullo, compañero, que sigas en la batalla. Sabemos que integraste el equipo de abogados también por la libertad de Milagro, y que también estás en todos los equipos que defienden el territorio, y que ese es el granito de arena que puso Cuba. Así que agradecerte que sigas con el principio de la ley. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo abrazamos al hospital para seguir siendo este hospital ejemplo de Che? ¿Cómo hacemos nosotros para ayudar a sostener? Yo creo que la manera es que sumarse a los programas. Bueno, la pesquisa acá es sumamente importante. Ustedes saben que nosotros tenemos PAMI. Con PAMI lo que logramos es poder hacer todo lo paralelo que hacemos para la gente que no tiene obra social. Y después la FENAT, que tanto hace en el territorio, sería importante que se sumen al trabajo territorial que iniciamos este año, porque es esa red que va a generarse, es la que va a abrazar al hospital. Y bueno, estaremos eso, es como en Cuba, o sea, donde hay un problema que inmediatamente salgamos. Yo le decía el otro día a Fede, que no sé si está por ahí, que tenemos que armar un frente que haga que no tengamos que organizarnos cuando Cuba necesite que estemos ahí, sino que inmediatamente vayamos. Que si hay un peligro de agresión o si agreden, estemos dispuestos y dispuestas a ir y combatir. Y acá es lo mismo. Si hubiera, en este momento no la hay, pero si lo hubiera, que estemos dispuestos a abrazar y a defender ese pedacito de Cuba. Tenemos idea en el encuentro de mujeres, no sé si acá hay alguien que esté en el comité, nosotros no estamos, pero si hay, nos gustaría que haya delegaciones permanentemente durante el encuentro de mujeres que se hace en Córdoba en octubre, que se hagan visitas guiadas al hospital y que todas las mujeres que quieran puedan saber lo que Cuba hace en este pedacito de Argentina. Así que los invito a que armemos esa actividad. Perfecto, muchas gracias.
Que yo soy médica y tengo recuerdo de hace 20 años más o menos, yo soy vegana, de mi consultorio enviaron muchísima gente del centro cubano, los llevaban a Bolivia, donde no tenían que gastar ni una moneda, todo gratis y con un éxito total. En esa época tengo recuerdos de proporcionar. Bueno, preguntarle a las doctoras que no la agradecen, que Dai a tu familia, que bueno, Dai tiene 2 niños, 2 ya grandes, y dice que una familia grande, muy emocionante cuando él dice cuenta su esposo es vicedirector de los militares más importantes de traumatología y es de Planet. Opera de columna. Salimos al hospital. Ahora que no hay petróleo. Así que un saludo para Ale. Y eternamente agradecido porque realmente lo que aportan a la salud del pueblo argentino y cordobés y ese ejemplo que tienen, ¿no? De siempre resistir, 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 y lo que decía Julia, esa línea, esa proyección de enviar médicos, pero no de enviar porque quieren enviar, sino porque tienen en sus genes, en su sangre, lo que es la solidaridad. Así que muchas gracias. Creo que Cuba es eso, es solidaridad, es revolución, es organización. Y viva Cuba y viva esta lucha que han sabido resistir y que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cuba. ¡Viva Cuba! Sería bueno si podemos, chicos, si con el de Cuba, cuento acá, hacemos la prueba de edad, ¿no?